Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 168. El título de hoy es Tus oraciones tienen impacto. Juan Crisóstomo, que nació en el año 349 y murió en el año 407, escribió lo siguiente: La oración es la raíz, la fuente, la madre de cientos de bendiciones. La potencia de la oración ha doblegado la fuerza del fuego, ha logrado refrenar la furia de leones, ha terminado guerras, ha apaciguado a los elementos, expulsado demonios, quemado las cadenas de la muerte, expandido las puertas del cielo, aliviado enfermedades, ha rescatado a ciudades y a naciones enteras de la destrucción y detenido el progreso del relámpago. En la iglesia HTB del pastor Nicky Gumbel tienen una sala de oración que es 24/7. Significa que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, oran. Y para él, lo que él nos expresa, ir a esa sala y pasar tiempo a solas con Dios es uno de los momentos más culminantes de la semana. Verdaderamente la oración es la raíz y la fuente de todo lo que se hace en la iglesia HTB. Da mucho ánimo saber que cada hora, día y noche hay alguien orando en aquella sala. Bueno, qué bendición que también en la comunidad cristiana La Luz pudiéramos tener 24/7. Bueno, quiero invitarle entonces ahora a que hagamos la lectura y hoy invito a una mujer muy especial y hermosa, la pastora Marisol Rojas. Pastora, bienvenida a nuestro podcast. Amén, gracias por la bienvenida. Bueno, vamos entonces a estar leyendo la primera lectura que la tenemos en Proverbios 15, versos del 1 al 10. Vamos a estar leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, Proverbios 15 del 1 al 10. Dice así: La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. La gente escucha con gusto a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. La palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. El insensato rechaza la corrección del papá, pero el que la acepta demuestra inteligencia. En la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. Los labios de los sabios difunden el conocimiento, pero no vale la pena escuchar lo que dicen los brutos. El Señor detesta las ofrendas de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. El Señor odia la forma de vida de los perversos, pero ama a los que buscan la justicia. El que se encamina por la mala vida será castigado. El que odia que lo corrijan será destruido. Amén. Bueno, qué tremenda es esta palabra del día de hoy. Bueno, y ahora quiero invitarte que podamos leer el primer punto de Tus oraciones tienen impacto. Y el primer punto es: ora y bendice. El autor de Proverbios pone en contraste a los necios con aquellos que oran. En la casa del justo hay gran abundancia, se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Si vivimos así, amando la justicia, siendo obedientes al Señor, atraeremos grandes bendiciones para nosotros y para los demás. Un aspecto importante de esto es lo que decimos, pues nuestras palabras pueden transformar vidas, mientras que la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Se nos recuerda que incluso cuando los demás estén enojados con nosotros, la respuesta amable calma el enojo. Hoy Dios te dice a ti y me dice a mí: usa tus palabras para sanar, ayudar y animar a los demás. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Bueno, vamos a hacer entonces una oración el día de hoy. Quiero invitarte para que oremos. Señor, ayúdame a orar.
pero que pueda orar constantemente, que pueda orar en mi casa, pero que también pueda orar, Señor, en el trabajo, que pueda orar, Señor amado, cuando camino por las calles de mi ciudad y de mi amada nación, que en todo tiempo pueda orar, pero también que pueda usar mis palabras para traer bendición a los demás. Quiero bendecir la vida de mi esposa, mis hijos, quiero bendecir la vida de mi nieto, Señor amado. Quiero bendecir la vida de las personas con las que trabajo, quiero bendecir mi vida, Señor amado, con las personas con las que comparto en el día a día, Señor. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tu mano poderosa esté con nosotros para guiarnos, para ayudarnos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo entonces ahora Hechos, capítulo 11, desde el verso 19 al 30, y también vamos a leer el capítulo 12, verso 1 al 19. Entonces, empecemos con Hechos 11, del verso 19. Las buenas noticias llegan a Antioquía. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba, muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y obedecer de todo corazón al Señor. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todos un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de esos profetas, Ágabo, dijo por medio del Espíritu Santo: vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio era emperador. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea. Cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudiera. Así lo hicieron y enviaron su dinero con Bernabé y Saulo, quienes a su vez se lo llevaron a los ancianos líderes de Judea. Hechos capítulo 12. Herodes persigue a los creyentes. Por esa misma época el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Un ángel libera a Pedro. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo del día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que las separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron caminando más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era.
Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: Pedro está en la puerta. Ellos le dijeron a Rode: estás loca. Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron: debe ser el ángel de Pedro. Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: vayan a contarles a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó. Entonces Pedro se fue a otro lugar. Al amanecer hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. La muerte de Herodes. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. La palabra del Señor siempre es impactante, siempre nutre, siempre bendice, siempre alimenta. Bueno, el segundo punto de tus oraciones tienen impacto es ora con pasión. Exactamente, que tú y yo debemos orar con pasión. La ciudad griega de Antioquía era una de las ricas y cosmopolitas capitales del este, conocida por sus edificios y su cultura y constituida el equivalente de las actuales ciudades Londres, París o Nueva York. También era una ciudad de mala reputación, estaba llena de prostitución, clubes nocturnos, lugares de bebida, famosa por sus relajados estándares morales, es decir, muy poca moralidad y una corrupción muy extendida. La ciudad fue transformada y llegó a ser una ciudad cristiana distinguida y se convirtió también en el trampolín para la misión cristiana en todo el mundo gentil. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí en la ciudad de Antioquía podemos decir que hubo una verdadera transformación. El Evangelio de Jesucristo no solamente fue predicado, sino que fue recibido en los corazones y eso trajo arrepentimiento y transformación. La ciudad fue cambiada. Dios usó a Bernabé, cuyo nombre significa en griego hijo de consolación, o también se puede decir del aliento, para alentar. Y recordemos que alentar no es adular o ensalzar de una manera vacía, sino que es como un brillo del sol verbal. No cuesta nada, pero enciende el corazón de la gente, inspirándola con esperanza, confianza en su fe. Necesitamos que aquellos que nos rodean sean como Bernabé. Y todos podemos ser como Bernabé para los demás. Es decir, todos podemos ser esos hijos de consolación y aquellos que alentamos a otros. Bernabé animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. No era una visita de esas de presentarse para marcharse inmediatamente. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hubo una liberación de recursos económicos. Cada uno ayudó a los necesitados según los recursos que cada cual tenía. Este es un principio importante para la comunidad cristiana. Aquellos que pueden permitírselo pagan por aquellos que no pueden. Sí, que Dios te hable a ti, me hable a mí para que seamos generosos y podamos ayudar a otras personas que no tienen cómo subsistir. Aquel fue un periodo de gran bendición y de crecimiento enorme de la iglesia. No obstante, también tuvieron que enfrentarse a la marea creciente de la oposición. El rey judío Herodes Agripa, que tiene como fecha el año 10 antes de Cristo y muere en el año 44 después de Cristo, tuvo una vena cruel al decidir perseguir a los cristianos. Era un político sin escrúpulos que quería ganar popularidad ante el pueblo, haciendo que ejecutaran a Santiago y Pedro. Además, confinó a Pedro en prisión y planeaba un juicio público contra él.
¿Sabes? Cuando leo de este tipo Herodes, de este rey, puedo pensar que es como esos dictadores comunistas que se han levantado eh, en nuestros países, como Nicolás Maduro en Venezuela, como aquellos hombres en Cuba, ¿sí? Puedo ver que tienen mucha similitud. Pedro estaba custodiado por 2 pelotones de 4 soldados cada uno, con ambas manos encadenadas. Pero como dice en las palabras de la traducción bíblica El Mensaje, Pedro durmió bien, durmió como un bebé. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. La iglesia se enfrentaba a la que parecía una situación imposible. La existencia misma de la iglesia primitiva parecía estar en juego. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hacemos en situaciones que parecen imposibles? Pues podemos ver la respuesta en el versículo 5. La iglesia oraba constante y fervientemente. Es decir, esa palabra ferviente significa que oraba con pasión a Dios por él. Ellos oraban juntos. La iglesia se unió en oración. Muchas personas estaban reunidas orando. El Nuevo Testamento enseña un montón acerca de la oración privada, pero hay muchas más enseñanzas acerca de la oración en común. Oraban juntos. Por eso si en tu congregación donde tú estás y donde nos estás escuchando, hay tiempos de oración, como lo hay en la comunidad cristiana La Luz, que se llaman la hora de la oración, congrégate en esos tiempos, que son a través de aplicaciones virtuales, pero que podemos reunirnos para clamar a nuestro buen Dios. Ora intensamente. Hay 2 razones por las que pudieron no haber orado en absoluto. La primera, porque Santiago había sido ejecutado. Dios no había respondido a sus oraciones por Santiago. Desconocemos el por qué, pero eso no impidió que siguieran orando. La segunda, porque la situación de Pedro parecía imposible. Su dilema era o bien dejar de orar o orar apasionadamente. La palabra griega ektenos, traducida aquí como intensamente, se usa para describir cuando se hacía ir a un caballo a pleno galope. Denota la tensión muscular del esfuerzo agotador y continuado de un atleta. El tiempo verbal imperfecto sugiere que oraron no solo una vez, sino durante una cantidad de tiempo considerable, perseverando. También ora a Dios. Cuando ora, no estás hablando contigo mismo o pronunciando oraciones elocuentes para impresionar a aquellos que te escuchan. La oración a Dios significa tener un coloquio con Dios. De hecho, significa venir a la presencia de Dios pidiendo y recibiendo. Puedes tener esa relación personal con el Señor. También ora por los demás. Oraron por Pedro. Hay muchos tipos de oración: adoración, alabanza, acción de gracias, petición, etc. Pero aquí leemos acerca de la oración de intercesión. Oraron por él porque lo amaban. La oración de intercesión es un acto de amor. Aquel fue un encuentro de oración asombroso y los resultados fueron evidentes. Dios actuó sobrenaturalmente en respuesta a sus oraciones al liberar a Pedro la noche anterior al juicio. La respuesta de Dios supuso visiones, ángeles y las cadenas que se cayeron. Los obstáculos fueron removidos y los guardias no pudieron impedir la fuga de los prisioneros. La puerta de hierro de la ciudad se abrió ante ellos. Entonces Pedro apareció en la reunión de oración, pero la liberación fue tan extraordinaria que Rode, la muchacha que abrió la puerta, se olvidó de dejarlo pasar y nadie creyó que de verdad fuera él. Le dijeron a Rode que estaba loca, pero de hecho Dios había realizado lo que parecía imposible en respuesta a sus oraciones apasionadas, es decir, a sus intensas oraciones. La palabra de Dios continuó creciendo y multiplicándose. Este capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en prisión y un Herodes triunfante. Acaba con Herodes muerto, Pedro liberado y la palabra de Dios triunfando. Bueno, vamos a hacer otra oración. Señor, enséñanos a orar como la iglesia primitiva. Oro para que tu mano esté con nosotros, que veamos un gran número de gente creer y volverse al Señor, y veamos triunfar la palabra del Señor. Hoy coloco delante de ti, Dios de los cielos, Señor, cuando el enemigo ha colocado situaciones o pensamientos en mi vida de que no soy capaz o que este país no va a salir adelante. Hoy coloco eso en tus manos, Señor, y creo totalmente que tú vas a intervenir a mi favor, no porque me lo merezca, sino porque me amas. Muchas gracias, Señor. Amén, así es.
Bueno, vamos a continuar con esta lectura, siempre recordando que la oración tiene poder. Vamos a leer Primero de Reyes, el libro Primero de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el 46. Luego leemos el capítulo 3 del 1 al 15. Entonces iniciemos con Primero de Reyes 2 desde el verso 13. Entonces Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, la mamá de Salomón. Betsabé le preguntó, ¿vienes en paz? Adonías contestó, sí, es una visita pacífica, quiero pedirte algo. Betsabé dijo, pues habla. Le dijo, ¿te acuerdas en un momento dado el reino era mío? Todos los israelitas aceptaban que yo iba a ser el rey. Sin embargo, las cosas cambiaron. Ahora mi hermano es el rey porque el Señor así lo quiso. Así que tengo un favor que pedirte, no me lo niegues. Betsabé le contestó, dímelo. Adonías le dijo, sé que el rey Salomón hará lo que le pidas, dile que me permita casarme con Abisag la sunamita. Entonces Betsabé le dijo, está bien, hablaré de tu parte ante el rey. Así que Betsabé se fue a ver al rey Salomón para hablarle a favor de Adonías. El rey Salomón la vio y se levantó para saludarla. Se inclinó ante ella y luego se sentó en su trono. A los sirvientes les dijo que trajeran un trono para ella, así que ella se sentó a la derecha del rey. Betsabé le dijo, tengo un pequeño favor que pedirte, no me lo niegues. El rey contestó, pide lo que quieras, no te lo negaré. Así que Betsabé le dijo, permíteme que tu hermano Adonías se case con Abisag la sunamita. El rey Salomón contestó a su mamá, ¿por qué me estás diciendo que le dé a Abisag a Adonías? ¿Por qué no me pides hacerlo rey también? Ya que es mayor que yo. El sacerdote Abiatar y Joab lo apoyan. Entonces Salomón juró por el Señor diciendo, que Dios me trate muy severamente si Adonías no paga por esto. Este error le va a costar la vida. El Señor me hizo rey de Israel y me dio el trono que pertenecía a mi papá David y prometió darme el reino a mí y a mis descendientes. Ahora tan seguro como que Dios existe, que prometo que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón le dio la orden a Benaías, quien fue y mató a Adonías. Entonces el rey Salomón le dijo al sacerdote Abiatar, debería matarte, pero te permitiré regresar a tu casa en Anatot. Hoy no te mataré porque tú llevabas el cofre del pacto del Señor Dios y fuiste compañero de mi papá David. Tú compartiste momentos difíciles por los que atravesó mi papá. Salomón le dijo a Abiatar que no seguiría siendo sacerdote del Señor. Esto cumplió lo que el Señor había dicho sobre el sacerdote Elí y su familia cuando vivían en Silo. Cuando Joab escuchó las noticias, tuvo miedo. Había apoyado a Adonías y no a Salomón. Joab salió corriendo a la carpa sagrada del Señor para agarrarse de las puertas del altar. Alguien le dijo al rey Salomón que Joab estaba aferrado al altar en la carpa del Señor. Así que Salomón le ordenó a Benaía que fuera a matarlo. Benaías fue a la carpa del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas de ahí. Pero Joab le contestó, no, aquí moriré. Así que Benaías regresó a donde estaba el rey y le contó lo que Joab le había dicho. Entonces el rey le dio esta orden a Benaías. Haz lo que él dice, mátalo ahí y después sepúltalo. De esa manera librarás a mi familia de la culpa que causó por haber matado a gente inocente. Joab mató a 2 hombres más justos y menores que él, Abner hijo de Ner y Amasá hijo de Jeter. Abner fue el comandante del ejército de Israel y Amasá fue el comandante del ejército de Judá. En su momento mi papá David no supo que Joab los había matado. Por eso el Señor castigará a Joab por los hombres que mató. De esta manera la culpa de su muerte caerá sobre Joab y su familia para siempre. Pero el Señor traerá la paz para David, sus descendientes, su familia y su dinastía para siempre. Así que Benaías, hijo de Joiada, mató a Joab, quien fue sepultado cerca de su casa en el desierto. Entonces Salomón nombró comandante del ejército a Benaías, hijo de Joiada, en lugar de Joab. También Salomón nombró sacerdote a Sadoc en lugar de Abiatar. Entonces el rey mandó buscar a Simí y le dijo, construye una casa aquí en Jerusalén, vive en ella y no salgas de la ciudad, pero ten la seguridad de que el día en que tú salgas de Jerusalén más allá del valle Cedrón, morirás y la culpa será tuya. Entonces Simí contestó, muy bien, su majestad, obedeceré. Simí vivió en Jerusalén por mucho tiempo, pero después de unos 3 años, 2 de sus esclavos escaparon y se fueron con los de Aquis, hijo de Macá, el rey de Gad.
Simí escuchó que sus esclavas estaban en Gad, así que ensilló un asno y fue a Gad, a donde estaba el rey Aquís, para recuperar sus esclavos. Los encontró y los hizo regresar de Gad. Pero alguien le dijo a Salomón que Simí había viajado de ida y de vuelta a Gad. Así que Salomón lo mandó buscar y le dijo: te hice jurar por el Señor que no saldrías de Jerusalén. Te advertí que si te ibas a cualquier parte morirías. Estuviste de acuerdo y me dijiste que me ibas a obedecer. ¿Por qué entonces no cumpliste con el juramento que hiciste ante el Señor y con la orden que te di? Tú sabes todo el mal que le hiciste a David mi papá. El Señor te va a castigar por todo lo que hiciste. Pero a mí, el rey Salomón, el Señor me va a bendecir y hará que el reino de David se consolide. Entonces el rey ordenó que Benaías matara a Simí, y así lo hizo de esta manera. Salomón consolidó su autoridad como rey. Ahora vamos al capítulo 3 de Primero de Reyes. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Salomón pide sabiduría. Salomón hizo una alianza con el faraón del rey de Egipto, casándose con su hija. Salomón la llevó a la ciudad de David mientras todavía estaban en plena construcción del palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. El mayor problema que tenía era que la gente todavía hacía sacrificio en los santuarios sobre las colinas en el campo. En esos días no existía un templo en honor al Señor, pero Salomón mostró que él amaba al Señor al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía y quemaba sacrificios en los santuarios sobre las colinas en el campo. El rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. Ofreció 1000 animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño. Dios le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón, y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero soy muy joven. No tengo la sabiduría necesaria para ejercer mi cargo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste en una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí tu siervo una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Dios le dijo: por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riqueza, ni que matar a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. Salomón se despertó reconociendo que Dios le había hablado en un sueño. Entonces Salomón fue a Jerusalén y, de pie ante el cofre del pacto del Señor, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y presentó ofrendas para festejar. También invitó a una fiesta a todos los líderes y los oficiales que lo ayudaban a reinar. Amén. Bueno, entonces ahora vamos con el tercer punto. Así es, pastora. Qué bendición. Y el tercer punto de tus oraciones tienen impacto es: ora pidiendo sabiduría. Salomón se aseguró de reinar largamente, liquidando a sus enemigos al principio de su reinado. Qué diferente fue la acción de aquel hijo de David comparada con Jesús, el hijo de David que trajo vida a todos y nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Él es aquel que reina eternamente. Así es. Pero había al menos una cosa que Salomón hizo bien. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Su respuesta demostró humildad y el reconocimiento de su necesidad de Dios. Salomón oró: te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Dios se deleitó con la respuesta de Salomón y replicó. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino que
sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos, mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. En efecto, al orar pidiendo sabiduría, Salomón estaba buscando primero el reino de Dios, y como resultado Dios le aseguró que todas las cosas serían también para él. La oferta de sabiduría no se aplica solo a Salomón, porque Santiago también escribe, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Por eso entonces vamos a hacer una oración en este momento. Señor, necesito tu sabiduría. Te pido que me des un corazón sabio y con discernimiento en todas las situaciones a las que me enfrente hoy y de aquí en adelante. Señor, oro por la sabiduría que viene del cielo y es lo primero de todo. Pura, amante de la paz, considerada, sumisa, llena de misericordia y buen fruto, imparcial y sincera. ¡Wow! Muchas gracias, Dios de los cielos, Señor glorioso. Hoy bendecimos el nombre del buen pastor porque tú eres bueno, Señor. Bueno, ahora vamos entonces con el comentario de la pastora Pipa, en Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Dice ella, ya sea que pienses que eres bueno o malo, Dios te está viendo. ¿Es algo que te llena de consuelo o no? Muy buena pregunta. El Señor siempre nos está mirando. Bueno, entonces recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.